Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Rivera. A continuación hablaremos sobre generalidades de la inmunología. Entonces, pues en este momento trato de desglosarlo en tres conceptos muy básicos y tres conceptos que son diferentes, que se refiere primero a lo que es la inmunidad, que básicamente la inmunidad se define como la resistencia a la enfermedad y en concreto pues a lo que son enfermedades infecciosas, ¿sí? Después tenemos otro concepto que es el sistema inmunitario. Sí que ese sistema inmunitario participa directamente en lo que es la inmunidad. Y ese sistema inmunitario simplemente se conoce como el conjunto de células y los tejidos y moléculas también que van a mediar pues las respuestas que se generen en los procesos o en las rutas metabólicas que llevan a esta inmunidad. Y hay otro concepto también básico que es muy diferente, que todos van de la mano pero son diferentes, que es la inmunología, que es el estudio del sistema inmune y pues sus respuestas y todo lo que tiene que ver con su fisiología y en la fisiopatología también, porque dentro de las funciones tenemos, sí, dentro de las funciones básicas del sistema inmune, tenemos que funciona como defensas frente a las infecciones y defensas también frente a la formación de tumores, pero de estas funciones que tiene tanto como defensas, por eso hablaba de que en la inmunología se estudia también la fisiopatología, ya que el sistema inmune puede causar patologías en cuanto a las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida del SIDA, o por ejemplo el vitiligo, donde vemos que las células de Langerhans o algunas células del sistema inmune fagocitan los melanocitos, que son los que generan la melanina y el pigmento de la piel, entonces se genera el vitiligo. Así, básicamente, esa es una fisiopatología del sistema inmune. Entonces, tenemos que estas funciones que son defensivas pueden convertirse en autoatacantes también. Acá vamos a ver un poco de historia para entrar en contexto de dónde se creó, cómo se creó el concepto de inmunología, de vacuna, principalmente pues en el siglo XVIII el doctor Edward Jenner inoculó material de lesiones virales en brazos de niños y una semana después teniendo seguimiento de que sufriera cuadros diarreicos leves y básicamente los principios de la enfermedad, pero como en unas, perdón, en un nivel muy leve. Entonces inoculó este virus vivo y observó que el paciente no había contraído la enfermedad. Después, en el siglo XIX, Louis Pasteur puso en práctica esos mismos trabajos que hizo Jenner, básicamente de vacunar, pero en ese tiempo no existía el concepto de vacuna. Así que Louis Pasteur denominó la vacuna, ya que esto lo hizo Edward Jenner a partir de su descubrimiento que hizo de un tipo de viruela que sufrían las vacas y las granjeras que las ordeñaban. Entonces, por eso se denominó vacuna, derivado del latín, vaca. A continuación vemos los tipos de inmunidad que poseemos los seres humanos. Entonces tenemos lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que son diferentes. En la primera línea de defensa que posee el cuerpo es la inmunidad innata, que proporciona las barreras epiteliales, las células y algunos antibióticos naturales que se presentan en estos epitelios y estos actúan bloqueando las entradas de los microbios. Si los microbios rompen estos epitelios y entran a los tejidos o al torrente sanguíneo, pues van a ser atacados por fagocitos, linfocitos especializados que son llamados los linfocitos citolíticos naturales o natural killer, y también algunas proteínas plasmáticas, incluidas también las del sistema de complemento. Y todos estos mecanismos de la humanidad innata reconocen específicamente los microbios y reaccionan contra ellos. Además, pues, de proporcionar una defensa temprana contra las infecciones, las respuestas inmunitarias innatas también potencian las respuestas inmunitarias adaptativas contra algunos microorganismos infecciosos. Y después tenemos el sistema inmunitario adaptativo que está integrado por los linfocitos y también sus productos, entre ellos que son los anticuerpos, mientras que los mecanismos de la inmunidad innata reconocen estructuras que son compartidas por clases de microbios. Las células de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos, van a expresar receptores que reconocen específicamente una variedad mucho más amplia de moléculas que son producidas por los microbios, así como sustancias no infecciosas, y estas sustancias se llaman antígenos. Aquí, y esto es importante en lo que es totalmente la inmunidad adaptativa. Hay dos tipos también de esta inmunidad adaptativa. De esa inmunidad adaptativa hay dos tipos también, que es la humoral y la celular, que esos básicamente están mediados por diferentes células y moléculas y proporcionan defensas diferentes, digamos en ubicaciones diferentes, ya que uno se adecua a los microbios extracelulares y otro se adecua a los microbios intracelulares. Pero este lo veremos después de ver las células que conforman el sistema inmunitario, que las células del sistema inmunitario adaptativo, por ejemplo, son los linfocitos, que son las células presentadoras de antígenos, también llamadas CPA, que capturan y muestran los antígenos, y las células efectoras, que dentro de ellas se encuentran los linfocitos activados y también otras células que son particularmente leucocitos. Y de los linfocitos
Son las únicas células, estos linfocitos, cabe resaltar que son las únicas células que producen receptores que son específicos frente a antígenos diversos y que son también mediadores de clave de la inmunidad adaptativa, son mediadores claves de esta inmunidad adaptativa. Hablando de los linfocitos T, pues también es algo muy clave la nomenclatura estándar de las proteínas de la designación que se da con la designación numérica. Básicamente es el CD, que viene de las siglas en inglés que significa Duster of Differentiation, y se utiliza para describir las proteínas de superficie que definen el tipo particular de célula o el estadio también de diferenciación, y se reconoce por un grupo de anticuerpos. Tanto lo que son linfocitos T, ya que vemos que acá hay eh, los tipos de célula, sus funciones. Entonces dentro de las células están los linfocitos T, B, o los citolíticos naturales también, células de antígeno, presentadoras de antígeno, que están también las células efectoras como los linfocitos T y los macrófagos y granulocitos también. Pero dentro de los linfocitos T también vemos que son las únicas células capaces de producir anticuerpos. Por lo tanto, son las que median la inmunidad humoral, perdón. Y los linfocitos B expresan formas membranosas de anticuerpos y que sirven, estas formas membranosas sirven de receptores que reconocen antígenos e inician pues el proceso de activación de estas células. Sí, seguimos hablando de las células del sistema inmunitario y en los linfocitos T encontramos que son responsables también de la inmunidad celular, y los receptores para el antígeno de la mayoría de estos linfocitos T solo reconocen fragmentos peptídicos de antígenos proteínicos que están unidos a moléculas especializadas en la muestra de péptidos. Y estas moléculas son conocidas, estos son complejos llamado el complejo de histocompatibilidad. Entonces, estas están situadas en la superficie de las células especializadas y son denominadas células presentadoras de antígenos. Acá siguiendo a los tipos de inmunidad adaptativa, como ya habíamos visto anteriormente, de los tipos de inmunidad que tiene el cuerpo, inmunidad innata y adaptativa. Entonces hay tipos de inmunidad adaptativa, como ya habíamos visto, que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, la inmunidad humoral está medida por proteínas que son anticuerpos, ¿sí? Y que producen células conocidas, que la producen los linfocitos B, y esos anticuerpos se secretan en la circulación, en el torrente sanguíneo y también en los líquidos de las mucosas. Esto pues básicamente lo que hace es neutralizar, eliminar los microbios, toxinas microbianas presentes que están fuera de las células del huésped, que están en la sangre, en las luces de los órganos mucosos, como por ejemplo en el aparato digestivo, respiratorio. Evita así que esto se disemine. Por ejemplo, no sé, un treponema pallidum en una sífilis, que el treponema pallidum se puede diseminar al sistema nervioso central. Entonces, básicamente una función de la inmunidad humoral es evitar que esto se disemine y cause, digamos, más daños. Entonces, esa es la función principal de la inmunidad humoral, ¿sí? Evitar que se colonice las células y los tejidos conjuntivos y que también accedan y progrese su proceso de virulencia. También vemos que los anticuerpos que no pueden acceder a los microbios que viven y se dividen dentro de las células infectadas, la defensa contra esto, la defensa contra esto se conoce como la inmunidad celular. Y los anticuerpos producidos por los linfocitos B reconocen antígenos microbianos extracelulares, y los linfocitos T, si haciendo como resumen, los linfocitos T reconocen antígenos producidos por los microbios intracelulares. Estas son como las diferencias entre las dos respuestas, en la respuesta humoral y la respuesta celular, y la diferencia entre los tipos de células que son los linfocitos T y los linfocitos B. Una diferencia muy importante es que entre los linfocitos B y los T, es que los linfocitos T solo reconocen antígenos proteicos, mientras que los linfocitos B y los anticuerpos pueden reconocer muchos tipos diferentes de moléculas, que pueden incluir las proteínas, hidratos de carbono, también ácidos nucleicos y también los lípidos. Entonces es una de las diferencias bastante notorias. Acá también podemos ver algunas de las funciones de lo que son los linfocitos y de las células efectoras también, como por ejemplo en los linfocitos B, que ellos expresan inmunoglobulinas de superficie, y esto actúa como el receptor para el antígeno y media esta inmunidad humoral, como ya habíamos mencionado. Y pues se activa, y tras la activación los linfocitos se diferencian en células plasmáticas que son secretoras de anticuerpo. Y en cuanto a los linfocitos T, estos expresan el receptor para el antígeno del linfocito T, y la mayoría, que es CD4 o CD8, viendo ya la nomenclatura que habíamos dicho, que la nomenclatura del C, ¿sí? Del C y D, differentiation, y median las respuestas inmunitarias celulares en estas diferenciaciones. Tras esta activación por los antígenos peptídicos, que es mostrado por las células del CPH de la superficie celular, los linfocitos secretan citoquinas o citocinas. Bueno, citoquinas
que son ligandos, que son activadores unidos a la membrana y también proteínas citotóxicas. Esto es importante, esto es bastante importante porque esto induce la inflamación, potencia las funciones de los fagocitos, como por ejemplo en las capas ateroscleróticas. Sí, a veces vemos en las capas ateroscleróticas que un problema muy recurrente no es solamente la formación de la capa aterosclerótica, sino también la lesión, por ejemplo, del tejido vascular, del tejido endotelial, precisamente porque se induce la inflamación. Y también acá se potencia las funciones de los fagocitos y esto aumenta la acumulación de estos fagocitos en esa zona, lo cual no solo vemos que la capa aterosclerótica en el tejido vascular se va a componer de células adiposas o de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, sino que también se compone mucho de fagocitos que están ahí tratando de eliminar esos, sí, tratando de eliminar esos cuerpos que no deberían estar ahí y al mismo tiempo entonces induce la inflamación. Y también pues estas células promueven las respuestas de los anticuerpos del linfocito B e inducen la muerte, inducen la apoptosis de las células infectadas. Básicamente eso es la apoptosis celular. Y básicamente todo esto tiene que ver con cosas muy generales sobre la inmunología, partiendo pues de los diferentes aspectos y de los diferentes conceptos que dijimos ya, sí, como tal la inmunología, el sistema inmune y la inmunidad. Esta es mi presentación, concluyo y muchas gracias por su atención.